Buenos días con todos. Gracias por la invitación al Colegio Médico del Perú, al Comité de Médico Joven, para poder darle la ponencia de este caso, que es un caso bastante común y que deben conocer cómo manejarlo inicialmente y cómo identificarlo sobre todo. Actualmente ustedes van a iniciar o van a ejercer ya la carrera como médicos generales y muchas veces pues tocar este tema de manejo en el primer nivel de atención es bastante complejo, ya que requiere muchas habilidades a fin de poder identificarlo y sobre todo poder tomar decisiones de manera oportuna. Entonces, este tema de abdomen agudo es un tema bastante complejo. Para ello voy a citar un estudio realizado en nuestro país, ya que de abdomen agudo o cirugía de emergencia no se tiene mucha información al respecto como un ámbito local y nacional, ¿no? El año pasado se realizó un estudio referente a las principales cirugías de emergencia que se realizan en nuestros departamentos del Perú. Fue un estudio multicéntrico en el cual participaron muchas regiones del país, regiones donde ustedes probablemente van a llegar en sus anexos o diferentes localidades a fin de brindar una atención en el primer nivel de atención. Entonces, esto nos va a orientar a más o menos tener un panorama inicial de qué es lo que principalmente van a ver en el primer nivel de atención y qué tipo de casos probablemente se van a chocar y qué es lo que van a realizar inicialmente, ¿no? Este es un estudio solamente realizado entre octubre del 2022 y enero del 2023. Ha sido una muestra bastante considerable en relación que ha sido multicéntrico. Como muchos otros estudios y como la bibliografía internacional lo determina, la causa más frecuente de atención de emergencia y que requiere intervención quirúrgica de emergencia es la patología inflamatoria. La apendicitis aguda es la principal causa, se han reportado 646 casos, ¿no? Para el estudio de esta condición inflamatoria con mayor frecuencia se ha visto que se ha hecho el uso de un estudio ecográfico en el 99% de casos, ¿no? Y una cuarta parte solamente ha requerido estudio tomográfico. ¿Okay? Algo a resaltar es que cerca del 50% de estas patologías ya están manejadas por cirugía laparoscópica en el ámbito nacional, quiere decir que pues hay oportunidad o acceso a cirugía mínimamente invasiva. Y es importante recordar que la mortalidad global llega a cerca del 3.9%, ¿no? Estamos por debajo de las referencias mundiales, sin embargo, este es un estudio con poco tiempo de evaluación, podría tener algunos sesgos. Estas son las regiones las cuales participaron en el estudio. Vemos un gráfico en el cual podemos ver el recuento de casos que se han presentado. A la cabeza apendicitis aguda, ¿no? Colecistitis aguda y colangitis aguda en segundo orden, obstrucción intestinal en general en el tercer orden y hernias, probablemente hernias complicadas que han llegado a la emergencia para requerir atención de emergencia. Ok, vamos a pasar a lo que vendría a ser abdomen agudo. Abdomen agudo es una entidad multisindrómica, es una entidad bastante compleja, ¿ya? Muchas veces el abdomen agudo pues se suele hacer o correlacionar con una entidad probablemente de necesidad de tratamiento quirúrgico inicial, ¿no? Cuando uno habla de abdomen agudo ya está pensando, ya se está imaginando que este paciente va a terminar en una sala de operaciones con una intervención quirúrgica de emergencia. No siempre va a pasar eso, pero sin embargo hay mayor probabilidad de que esto suceda, ¿ok? El dolor abdominal es el síntoma predominante. Es por ello que ustedes deben tener principal atención a todo paciente que llega al primer nivel de atención con dolor abdominal, más aún si este paciente ustedes no lo conocen o no tienen antecedentes de importancia, ¿no? El abdomen agudo tiene una fisiopatología tanto intraabdominal como una secuencia o un proceso progresivo, ¿no? Que va a llegar a ser sistémico. El abdomen agudo por lo general tiene mayor índice
está asociado a mayor complicación con aumento de mortalidad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el abdomen agudo muy probablemente en algunos casos puede producir la muerte. Entonces, abdomen agudo dentro de la atención primaria, dentro de la atención de primer, segundo y tercer nivel es muchas veces considerada en otros países como un indicador de oportunidad, ¿no? Así como hay indicadores en la patología infantil, en la patología ginecostética, que son pues indicadores de desarrollo de un país, el abdomen agudo y la oportunidad de acceso quirúrgico también lo es en algunos países. Es por eso que se están iniciando ya estudios para poder determinar pues cuál sería un indicador adecuado para poder definir si estos pacientes son tratados oportunamente, ¿no? Ya que esto puede producir la muerte si no es manejado e identificado oportunamente. ¿Okay? El diagnóstico temprano nos va a ayudar, ya que de esta va a depender el pronóstico. Lo que no se quiere es que un paciente con abdomen agudo pues, pueda llegar tardíamente a un establecimiento del tercer nivel, ¿no? Con complicaciones o morbilidad asociada posterior, ya que de esta muchas veces va a depender el pronóstico, ¿no? Suele requerir tratamiento quirúrgico en la gran mayoría de veces, pero no todo abdomen agudo necesariamente va a ser quirúrgico como tal. Es por ello que nosotros tenemos que discriminar muchas veces ya en el segundo o tercer nivel, sí, esto va a continuar con un manejo quirúrgico. Y cuando hablamos de abdomen agudo, tenemos que hablar básicamente de lo que es cavidad peritoneal. Y cuando hablamos de cavidad peritoneal tenemos que entender que la cavidad peritoneal pues tiene una extensión abdominopélvica, es una cavidad que está tapizada por un peritoneo tanto visceral como parietal. Este peritoneo visceral como parietal va a responder a cualquier agente o agresión propia, ¿no? Tanto en las vísceras como en su recubrimiento. Normalmente se reporta que puede haber hasta 300 centímetros cúbicos de un líquido laminar dentro de la cavidad que va a ayudar pues a la movilidad, al desplazamiento de algunas estructuras, ¿no? Es una capa serosa de células mesoteliales que tiene bastante componente fisiológico, en el sentido de que tiene una respuesta inmunomoral bastante adecuada para responder a cualquier estímulo agresor. La luz peritoneal, o la cara del peritoneo que esté en contacto con las vísceras, va a tener pues en su superficie bastantes componentes como lipoproteínas, fosfolípidos, proteoglucanos, surfactantes. Es una barrera impermeable, va a secretar lubricantes, es una célula metabólicamente activa, ¿no? Y lo principal de la cavidad peritoneal es que va a tener una respuesta inflamatoria frente a las agresiones. Es por eso que nosotros tenemos que entender claramente que cuando estamos frente a un caso de abdomen agudo, muy probablemente hay agresión directa o haya compromiso de la cavidad peritoneal. Y si esta no es evaluada inicialmente o no es evaluada en el examen físico inicial, probablemente no sea identificado o no sea valorado o derivado a un establecimiento de salud donde se pueda dar un manejo adecuado. ¿Qué es? Otro punto importante que tenemos a conocer es respecto al dolor, ¿no? El síntoma predominante del abdomen agudo es el dolor, y el dolor es algo que ustedes van a ver muy frecuentemente en la atención primaria. Al igual que la atención en el tercer nivel, la principal causa de atención muchas veces en urgencias es dolor abdominal, pero no todo dolor abdominal va a ser abdomen agudo. Entonces tenemos que aprender a discriminar, y está en nosotros como médicos generales de atención de primer nivel poder discriminar si este dolor muchas veces puede ser un dolor propio de una enfermedad que no requiere una atención de emergencias o urgencias, o puede ser valorado o puede ser observado en un plazo o un tiempo estipulado. ¿Okay? Entonces la cavidad peritoneal tiene receptores tanto a nivel de la pared abdominal como viscerales. Ambos están pues regidos por el sistema nervioso autónomo y periférico. Ambos van a estar derivados por lo que vendría a ser los ganglios y los nervios esplácnicos, el nervio vago, el décimo par. Estas nos va a ayudar a tener una respuesta neuronal doble, ¿no?
La principal respuesta, por ejemplo, es la contractura muscular, lo que se observa muchas veces en las apendicitis agudas o los dolores abdominales inespecíficos, ¿ya? Puede haber ilio, ¿no? Distensión abdominal, disminución del ritmo intestinal muchas veces, producto de este estímulo neuronal, ¿no? En respuesta a alguna agresión a nivel del peritoneo, tanto visceral como parietal, ¿no? Entonces tiene una respuesta homeostática a la agresión. Entonces tenemos que ver muchas veces la semiología del dolor, que es lo principal que nosotros no debemos de descuidar frente a la evaluación de un paciente con dolor abdominal, no discriminarlo, ¿no? Tiene una respuesta neuroinmunohumoral frente a la agresión. Entonces, cuando hablamos de abdomen agudo, vamos a hablar específicamente, en su gran mayoría de veces, de peritonitis, ¿no? Y la peritonitis tiene un compromiso peritoneal propiamente dicho, ¿no? Como consecuencia de una respuesta inflamatoria a cualquier agresión. ¿Qué tipo de agresión? Ya la vamos a determinar en un momento. Entonces, es ahí donde hablamos de la etiopatogenia. ¿Por qué? Porque la causa puede ser visceral, puede ser parietal, puede ser infecciosa, inflamatoria, traumática. ¿Okay? Esa primera agresión nos va a dar una respuesta local, ¿no? Que muchas veces es la primera manifestación inicial del dolor, que puede tener horas, entre 6 a 12 horas inicialmente, y posteriormente, si esta no es identificada, no es controlada, no es manejada, no es evaluada oportunamente, puede continuar con una respuesta inflamatoria sistémica. La respuesta inflamatoria sistémica está en relación a sepsis, y sepsis como tal tiene diferentes esferas dentro de su evolución. No estamos hablando de, podría ser una sepsis o un shock séptico, un shock refractario, ¿no? De punto de partida abdominal por una causa peritoneal, ¿no? Por una peritonitis principalmente. Y si esta no es controlada, nos va a llevar a un fracaso de la respuesta con posterior muerte o deceso de nuestro paciente, ¿no? Una peritonitis no muy bien evaluada puede terminar en mortalidad. Entonces hablamos de la etiopatogenia, ¿ok? Como les comenté, tenemos problemas peritoneales específicamente, a la cabeza los problemas inflamatorios, los problemas traumáticos del abdomen no es el tópico de hoy, pero también están dentro de lo que vendría a ser el abdomen agudo traumático, ¿no? Cuando vemos contusiones, agresiones directas en la cavidad abdominal. El abdomen agudo también de tipo obstructivo, que es una causa muy frecuente, como estábamos viendo en tercer orden, de las principales causas de atención de emergencias en el país es por una causa obstructiva. Y también tenemos los de compromiso vascular o isquémico. La primera respuesta ante una agresión peritoneal va a ser la respuesta inflamatoria local, donde el peritoneo va a tratar de controlar o manejar esta agresión inicial con un aclaramiento peritoneal, movilización de mediadores inflamatorios, hay una respuesta inmune peritoneal, va a tratar de localizarse muchas veces esta agresión, por ejemplo, en las perforaciones duodenales o gástricas hay un intento de localización y secuestro, de manejo inicial de una perforación, o lo que puede suceder con la apendicitis aguda, ¿no? Que puede terminar pues en un plastrón apendicular. Y hay una fase de reparación, cuando este proceso, que no sucede muchas veces, pueda ser manejado propiamente por el organismo o con manejo médico inicial, ¿no? Si esto no sucede, pues va a progresar muchas veces a una fase de respuesta inflamatoria sistémica, que esto es un tópico un poco más amplio que tiene que ver con sepsis como tal principalmente, ¿no? Y sepsis lo vemos diariamente, sepsis es una de las principales causas de mortalidad en nuestro país y tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Y como ya conocemos, cuando hablamos de respuesta inflamatoria sistémica vamos a hablar de CIRS, ¿no? Parámetros clínicos, laboratoriales, ¿no? Que uno tiene que considerar. En el primer nivel de atención, ¿podemos identificar CIRS? Claro que sí. Podemos evaluar temperatura, podemos evaluar parámetros clínicos, taquicardia, taquipnia, ¿no? Características que nos pueden orientar que este paciente muchas veces está en respuesta inflamatoria sistémica a causa de probablemente un problema abdominal, si es que el dolor es la causa predominante de síntomas, ¿ok? Si esta no se maneja, si se documenta, o se tiene sospecha de alguna información, de una infección documentada,
tanto clínicamente como microbiológicamente, estamos hablando de sepsis grave o shock séptico, ¿no? Sepsis grave ya pues es una definición que muchas veces ya no está dentro de la literatura, sino como shock séptico, y el manejo inicial pues muchas veces va a requerir inicialmente tratamiento quirúrgico y tratamiento antibiótico de amplio espectro o necesidad de vasopresores. El manejo de este tipo de pacientes muchas veces es en el tercer nivel de atención. Y si no manejamos oportunamente un paciente con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, una sepsis, va a llegar a la disfunción orgánica múltiple, ¿no? Considerando como la mayor causa de muerte de la persona que no es identificada adecuadamente. Muy bien, en este cuadro vamos a resumir básicamente lo que vendrá a ser pues, la fase de ataque, la fase de respuesta inflamatoria sistémica y la fase de fracaso en el cual no hay un manejo adecuado. Entonces, dolor abdominal dentro del abdomen agudo es lo principal, es lo que más vamos a ver y es lo que tenemos que aprender a discriminar en el primer nivel de atención. Entendamos que el dolor abdominal tiene una información nociceptiva de respuesta frente a la agresión tanto química, inflamatoria del peritoneo, generalmente causada por un problema visceral, ¿no? Esta va a ser transmitida pues, a nivel superior a través de las fibras tipo C por el sistema nervioso autónomo, hacia los haces espinotalámicos o espinorreticulares, tanto sea dolor visceral como un dolor somático, ¿no? La característica de este tipo de dolor visceral muchas veces es un dolor profundo, mal definido, fluctuante, muchas veces lo refieren como cólico o calambres abdominales. La respuesta a este tipo de dolor visceral muchas veces es la paresia del tracto intestinal, ¿no? Disminución de los ruidos intestinales. Asociado a este tipo de dolor visceral inicial que una persona puede presentar, está asociado también síntomas de angustia o preocupación. El paciente que tiene un abdomen agudo y que tiene una respuesta abdominal visceral inicial y que probablemente va a requerir atención médica y atención quirúrgica posterior, es un paciente que muchas veces se presenta con un dolor abdominal, ¿no? Persistente en el tiempo, dentro de las 24 horas de evolución, que muchas veces el dolor incrementa en intensidad y que asociado a esto hay angustia y preocupación. El paciente se siente preocupado, angustiado, no sabe cómo resolver su dolor abdominal claramente, ¿no? A diferencia de otros casos que cuando se presenta el dolor abdominal, pues muchas veces pasa desapercibido, no le da mucha importancia. A diferencia de eso, puede haber angustia y preocupación, básicamente por las vías neuronales, ¿no? Que están llegando hacia el sistema límbico, ¿no? El dolor abdominal parietal, que también tenemos que diferenciarlo, el dolor abdominal pues que está básicamente transmitido por el sistema nervioso periférico, va a llegar a los haces espinorreticulares, nos va a dar un dolor somático, un dolor focal. Un dolor focal es un dolor pues cercano a la zona de afección, ¿no? Cercano al peritoneo o víscera afectada. Es un dolor más delimitado, es un dolor específicamente que un paciente puede identificar con el dedo, con la mano, ¿no? Cuando uno evalúa a un paciente, tiene que preguntar específicamente si puede localizar el dolor o no, y para ello se pide que principalmente localice con el dedo de la mano. Es más intenso, es constante, la respuesta refleja este dolor muchas veces es la contracción abdominal. Un ejemplo característico es la contractura muscular o la resistencia muscular que se presenta en pacientes con apendicitis aguda, en fases iniciales, ¿no? Al examen físico podemos evidenciar una contracción a nivel del cuadrante inferior derecho, lo que llamamos resistencia muscular, que es muy característico de los cuadros de apendicitis aguda como causa etiológica de un abdomen agudo. Entonces hay que diferenciar y tener en cuenta muchas veces el dolor abdominal. Caracterizarlo es importante, ya que después de esto nosotros podemos determinar claramente si estamos frente pues, a un abdomen agudo, un dolor abdominal inicial, tal vez que podría progresar a un abdomen agudo en el tiempo. El diagnóstico, cuando me consultaron por esta charla muchas veces pues, ¿qué tenemos que tener en consideración cuando estamos en el primer nivel de atención? Muchas veces tenemos que ver la realidad donde estamos. Y con lo único que nosotros contamos es con nuestra pericia aprendida en los 7 años de estudio,
¿no? Con nuestros conocimientos básicos de evaluación del paciente, la anamnesis, el examen físico es muy importante, ¿no? El examen físico de un dolor abdominal no puede pasar desapercibido. Y para el diagnóstico del abdomen agudo nosotros tenemos que tener muchas veces los antecedentes clínicos, conocer al paciente, ¿no? Si estamos en un primer nivel de atención con población adscrita, muchas veces pues que no es mucha población, tengamos pues un poquito de interés en el sentido de que conozcamos tal vez los antecedentes de la persona previamente, en retrospectiva, ya que muchas veces estos factores de riesgo que nosotros conozcamos nos podrían ayudar a orientar a la complicación que pueda tener el paciente. Por ejemplo, no sé, un paciente con úlcera péptica no tratada, ¿no? Podría terminar en algún momento en una perforación intestinal. Los antecedentes quirúrgicos también son importantes, ya que muchas veces las obstrucciones intestinales por vías aéreas va a requerir esta antecedente principal, ¿no? Los hábitos tóxicos, por ejemplo, el consumo de alcohol. En algunos lugares de nuestras regiones muchas veces es habitual, digamos, con mayor frecuencia, evidenciar que hay consumo de alcohol, ¿no? Consumo de fármacos antiinflamatorios no esteroideos de manera frecuente. La automedicación muchas veces es frecuente en los lugares pues, rurales o remotos, o lugares donde pues, no hay muchas veces atención oportuna a dolencias frecuentes como el dolor. Entonces, los antecedentes son importantes, ¿no? Para poder más o menos orientarnos frente a qué problema podemos estar presentando en ese momento. Entonces la exploración clínica tiene que ser completa. Cuando ustedes evalúan a un paciente con dolor abdominal, tienen que tener al paciente prácticamente descubierto desde la región tóraco-abdominal, a la altura de las mamilas, hasta que se pueda visualizar la región inguinal bilateral. ¿Ok? Porque muchas veces, y ha pasado, de que el dolor abdominal puede estar asociado a una complicación de un defecto herniario, ¿okay? Que no ha sido evaluado oportunamente. La semiología es importante, las características que ustedes ya conocen, ¿no? El inicio del dolor es muy importante para decir si es un dolor agudo, intermitente, recurrente, crónico, la localización muchas veces, a fin de determinar pues si es un dolor localizado, somático, un dolor visceral tal vez un poco más difuso, la intensidad. La escala visual análoga es muy importante. Es importante determinar muchas veces si el paciente lo ves en varias oportunidades por la misma sintomatología, valorar el dolor. El dolor es similar, es recurrente, de la misma intensidad, o se ha agravado o ha empeorado tal vez en el transcurso de las horas. ¿Okay? El carácter, ¿no? Es cólico, es punzante, es opresivo. Hay componente de irradiación o no hay componente de irradiación, como algunas patologías tienen características que nos puedan orientar. Factores que lo modifican o no, muchas veces el dolor abdominal agudo no cede muchas veces con los cambios posturales. Es un dolor abdominal que se puede presentar en decúbito supíneo, decúbito ventral, lateral izquierdo. Entonces es un dolor que muchas veces no va a limitarse con los cambios posturales, ya que hay una afectación peritoneal probablemente difusa por un compromiso inflamatorio. ¿Okay? Y síntomas asociados, muchas veces al dolor se agregan muchos síntomas, náuseas, vómitos, distensión abdominal, signos, ¿no? Constipación. ¿Okay? Y la exploración física abdominal, siempre ver claramente el abdomen, si hay antecedentes de cicatrices, auscultar, en el caso de obstrucción intestinal, mandatorio, ya que ustedes muy probablemente en el primer nivel de atención o en el nivel 1-4, en algunos casos pueden tener equipo de rayos X, pero hay que auscultar. Hay que auscultar si hay ruidos intestinales, la frecuencia y la intensidad, si están abolidos o no, si hay ruidos metálicos, podemos estar frente pues, a una obstrucción o a un hilio, muchas veces de causa inflamatoria. ¿Okay? La palpación es importante en este caso, y la percusión también. La palpación, ¿por qué? Porque lo que buscamos en el abdomen agudo muchas veces va en relación a lo que ya conocemos, ¿no? El tipo del dolor. Un dolor abdominal localizado somático, como el caso de la resistencia muscular de apendicitis aguda, nos podría orientar, ¿no? Estamos frente a un caso de apendicitis aguda. Un dolor abdominal difuso con reacción peritoneal, ¿no? Con signo de oleada, con difusa,
o un signo de rebote peritoneal difuso, pues nos puede orientar que estamos frente a un cuadro muchas veces ya complicado con compromiso peritoneal. La percusión muchas veces es importante en los casos de perforaciones abdominales, cuando por ejemplo hay matidez desplazable, hay timpanismo difuso en los casos de obstrucción, o hay neumoperitoneo por perforación de una víscera hueca. ¿Ok? Entonces, estas peculiaridades de algunos casos nos van a ayudar a orientarnos en el diagnóstico, ¿no? La exploración anorrectal muchas veces se hace o se realiza pues, en casos de obstrucción intestinal, abdomen agudo de causa traumática por general o patología anorrectal principalmente. Entonces, cuando estamos frente a un abdomen agudo, no olvidarnos la división topográfica del abdomen, ¿no? En cuadrantes, cuadrante superior derecho, izquierdo, inferior derecho, izquierdo, las zonas divididas, ¿no? Con los flancos, el mesogastrio y hipogastrio, ya que de estas nosotros vamos a determinar de qué problema probablemente podría estar asociado, teniendo en cuenta que estamos frente a un dolor abdominal agudo inicial, en fases iniciales, ¿no? Que probablemente solamente tenga un dolor somático, ¿no? Un dolor bastante localizado, no irradiado muchas veces. Pero si estamos frente a un dolor visceral o un dolor con compromiso peritoneal, con mayor frecuencia lo que van a encontrar es un dolor abdominal difuso, ¿no? Y si estamos frente a un dolor abdominal difuso con signos peritoneales, estamos frente a un abdomen agudo que probablemente sea quirúrgico y requiera ser referido a un establecimiento de mayor complejidad. Entonces, en este cuadro vamos a ver algunas características de algunas condiciones clínicas, ¿no? Algunas basadas en evidencia, que tanta sensibilidad y especificidad tiene pues algunos hallazgos y algunas consideraciones respecto a la presentación clínica, ¿no? Por ejemplo, la apendicitis aguda muchas veces es característico la cronología del dolor, ¿no? El dolor tal vez visceral difuso, inicialmente en hipogastrio, con migración hacia el cuadrante inferior derecho, resistencia muscular, reacción peritoneal localizada, ¿no? Muchas veces nos va a ayudar a determinar si estamos frente a un cuadro de apendicitis aguda. Entonces, el dolor abdominal en cuadrante inferior derecho es muchas veces característico, ¿no? Puede estar asociado a vómitos, la anorexia también es otro síntoma a considerar. Muchas veces se habla pues que un paciente con compromiso peritoneal o con reacción peritoneal visceral por la paresia y por la falta de tránsito o peristaltismo intestinal puede estar asociado a un ilio reactivo y poder causar náuseas, distensión, anorexia, ¿ok? La migración del dolor es importante. En las colecistitis es característico el dolor en el cuadrante superior derecho, hipocondrio es, digamos, el síntoma predominante, ¿no? Muchas veces no hay colecistitis sin dolor en hipocondrio derecho, ¿no? Puede estar asociado a náuseas y vómitos, fiebre en los casos de tener una complicación local de la colecistitis aguda que nos orienta pues a una complicación probablemente moderada. Los problemas isquémicos a nivel del mesenterio, a nivel abdominal, son diagnósticos de difícil planteamiento, ya que muchas veces requiere principalmente conocer muy bien los antecedentes y el grupo etario frente al cual estamos evaluando. Es una patología muchas veces de población geriátrica o adultos con antecedentes pues, de problemas cardiovasculares. Puede haber trastornos de la conducción cardíaca, estados de hipercoagulabilidad, principalmente, ¿no? Para definir si hay embolismo o trombosis de alguna arteria o vena mesentérica, o también se puede generar pues, isquemia, ¿no? El diagnóstico de una isquemia intestinal muchas veces es un diagnóstico tardío, es un diagnóstico que muchas veces requiere de estudios más complejos para determinar. Y la obstrucción intestinal, el dolor generalmente es difuso, ya que la obstrucción intestinal, el dolor marcado se presenta cuando hay distensión considerable de las asas intestinales, ¿no? Es un dolor cólico intermitente que viene y va, ¿no? Muchas veces puede aliviarse con los vómitos o con las deposiciones en algunos casos, y hay historial muchas veces de, principalmente de constipación.
¿Ok? La presentación clínica, como la vemos en la parte posterior, tanto la apendicitis, la obstrucción intestinal, colecistitis, la vamos a ver posteriormente. A consideración, muchas veces la perforación de víscera, ¿no? Generalmente la perforación de víscera es un dolor agudo de pocas horas de evolución, menos de 6 horas, otros hablan dentro de las 2 horas, que es bien localizado. Por lo general la perforación más frecuente es a nivel duodenal o gástrica, está asociado muchas veces a enfermedad ulceropéptica, y que el dolor va a progresar en las horas posteriores hasta las 12-24 horas, cuando ya hay mayor compromiso, hay mayor estímulo peritoneal y mayor respuesta refleja. Diagnóstico diferenciales también tenemos que tener a consideración, ¿no? Tanto problemas biliares, estamos hablando de problemas biliares del dolor en hipocondrio derecho, colecistitis, colitiasis, colangitis, hepáticos, abscesos hepáticos. Un absceso hepático muchas veces no causa dolor hasta que se rompe muchas veces. La principal sintomatología es un dolor localizado, leve, intermitente, asociado a fiebre intermitente, pero ya cuando hay un dolor abdominal difuso en el contexto de un paciente con absceso hepático, muy probablemente este absceso sea roto y haya mayor compromiso peritoneal. Es ahí donde estamos hablando de un abdomen agudo. Cuadrante inferior izquierdo, importante muchas veces tener en consideración cuadros no quirúrgicos médicos, por ejemplo los infartos cardíacos, ¿ya? Las neumonías basales, enfermedad ulceropéptica como diagnóstico diferencial. Epigástrico a la cabeza, enfermedad ulceropéptica, pancreatitis. En abdomen inferior muchas veces hay que tener en consideración principalmente la cabeza, siempre pensar en apendicitis. Muchas veces en regiones de nuestro país, de los Andes, región altitud, muchas veces es muy frecuente encontrarse a pacientes con megacolon, enfermedad diverticular o vólvulos, ¿no? Vólvulos. Muy bien. Estudios diagnósticos. Los estudios diagnósticos los voy a poner en este cuadro, ya que muchas veces pues, no son 100% sensibles y específicos, algunos nos van a ayudar, muchas veces no van a estar a la mano en el primer nivel de atención, salvo tal vez un establecimiento 1.4 que pueda tener por ahí un ecógrafo, 1.3 un ecógrafo o radiografía, ¿no? Dependiendo en el tipo de establecimiento que se encuentre. Entonces, muy frecuentemente, si no lo vamos a tener a la mano, va a requerir ser referido a otro nivel de atención para complementar el estudio. Nosotros planteamos el diagnóstico inicial y la sospecha, ¿no? De un dolor abdominal. ¿Ok? No esperemos y no es necesario en la gran mayoría de veces, cuando estamos a la causa más frecuente que vemos de abdomen agudo, como es la apendicitis, requerir un estudio de imagen como complemento para el diagnóstico, sea ecografía o tomografía. ¿Okay? El diagnóstico es clínico en la gran mayoría de casos. Factores de riesgos a considerar, como les mencionaba, en cuadros de isquemia mesentérica, problemas cardiovasculares, tipo de trastorno de conducción, hipercoagulabilidad, antecedentes de enfermedad hepática crónica, cirrosis, en algunos hay lugares donde hay consumo de alcohol, hay pacientes con enfermedad hepática crónica pues no evaluado determinada. ¿Okay? Enfermedad ulceropéptica, consumo de antiinflamatorios, es muy frecuente el consumo de antiinflamatorios, la automedicación es muy frecuente, el dolor, no solamente por dolor abdominal, sino que los problemas osteoarticulares, osteomusculares en el cerebro es una de las patologías muy frecuentes, y el uso de antiinflamatorios o el sobreuso de antiinflamatorios no esteroideos o corticoides es muy frecuente. Entonces, tener en consideración eso dentro de los factores de riesgo principales, ¿no? Helicobacter pylori a la cabeza, obstrucción intestinal, siempre tener a consideración si ha sido operado previamente, vólvulo, antecedente de constipación, región o zonas de gran altitud de nuestro país. Y apendicitis aguda, el grupo etario promedio es entre los, varía mucho con las revisiones, está entre los 10, 30 años de edad, ¿no? Más o menos como un pico, o sea, es frecuente en adultos jóvenes. Entonces, cuando estamos frente al dolor abdominal, pues muchas veces no vamos a tener claramente indicado la etiología,
¿no? El dolor abdominal muchas veces va a terminar siendo un dolor abdominal inespecífico en el primer nivel de atención, casi entre un 20 al 50%, ¿no? No lo vamos a poder determinar. ¿Por qué? Muchas veces por el tema de tal vez estudio diagnóstico complementario, ¿no? Entonces, no nos quedemos ahí, simplemente hagamos un seguimiento, valoremos claramente si hay síntomas asociados o si la clínica pues es compatible con las principales causas del abdomen agudo, ¿no? A la cabeza en este estudio también está la apendicitis, la colecistitis y la obstrucción intestinal. Tener a la cabeza siempre. ¿Qué otros problemas podrían simular dolor abdominal agudo? Hay desde problemas cardiovasculares, los infartos cardíacos basales, por ejemplo, como dolor epigástrico abdominal superior, las neumonías basales, ruptura de aneurismas, medioambientales, el oxocelismo, ¿no? Muchas veces podría causar dolor abdominal y poder confundirnos, hay que tener siempre eso en cuenta. Problemas hematológicos, no es muy frecuente, podría haber ruptura espontánea esplénica, tampoco es frecuente. Problemas inmunológicos, lupus activo no controlado o pacientes con lupus activo puede simular abdomen agudo, ¿ok? Es una de las causas también muchas veces de diagnóstico diferencial cuando no hay características clínicas evidentes. Problemas genitourinarios muchas veces en mujeres, embarazo ectópico, torsión ovárica, pielonefritis, en varones torsión testicular, uremia también en pacientes con enfermedad renal podría causar dolor abdominal agudo. El COVID-19 también se ha estudiado y se ha reportado que podría causar abdomen agudo, ¿no? Metabólicos a la cabeza, diabetes mellitus no controlada, cetoacidosis diabética, causa dolor abdominal agudo. Neurológicos, muchas veces epilepsia, se reporta, no es muy frecuente, tóxicos, ¿no? Intoxicación por metales pesados. Doctor, le quedan 15 minutos. Ok, voy a pasar rápidamente. El objetivo de esto es darle algunas pinceladas, algunos datos más importantes. El objetivo no es hablar ampliamente de cada patología. Ya la apendicitis aguda, hasta 40% se puede perforar. La perforación está asociada a mayor morbimortalidad y complicación. La perforación de la apendicitis aguda es la que da muchas veces el abdomen agudo quirúrgico peritoneal, ¿no? Complicada. Apendicitis aguda complicada con peritonitis, ¿no? Incrementa con la edad, ¿no? Generalmente se presenta dentro de las 24 o 48 horas, por eso es importante frente a un paciente con síntoma de dolor abdominal que es muy inespecífico, no está claro, la reevaluación del paciente, ser claros que si el dolor abdominal no nos orienta a un cuadro de apendicitis aguda, hay que reevaluarlo, hay que citarlo y valorar si ese dolor abdominal ha incrementado en el tiempo o tiene otro tipo de características, ¿no? La migración es importante. Hay que evaluar siempre los signos inflamatorios sistémicos. Scores para evaluar este tipo que nos puedan ayudar es ampliamente conocido, el score del Alvarado, el score de Ayer. Siempre hay que evaluar al paciente y siempre hay que reportar signos de alarma. Cuando estamos frente a un paciente con dolor abdominal tenemos que ver nuestro contexto. Estamos en una zona alejada, estamos frente a un paciente con o sin apoyo familiar, tal vez muchas veces requiere tiempo de desplazamiento hasta un primer nivel de atención. Si estamos con sospecha de que el dolor podría progresar a un dolor abdominal agudo, hay que evaluar signos de alarma. Si presentara tal cosa, migración, incremento, asociación de síntomas, hay que citarlos. Hay que quedar en una segunda evaluación siempre, no dejarlos ir pues sin el conocimiento, sin, digamos, darle algunas indicaciones en específico. Y si signos de alarma, pues básicamente es aumento de intensidad del dolor o compromiso abdominal difuso. ¿Okay? Ya hablamos de los scores. Colecistitis aguda es muy frecuente. Hay que entender que en nuestra vida casi el 30% de pacientes que tienen cálculos de vesícula biliar va a ser cólico, o sea, dolor. Siempre está asociado a cálculos. Muchas veces se requiere una ecografía para determinarlo. La cuarta parte de la población a lo largo de su vida va a formar cálculos, así que muchas veces nos podemos encontrar frente a un paciente que está debutando con dolor. Pero la gran mayoría es asintomático, o sea, solo un 30% va a ser síntomas. ¿Okay? El dolor característico es en hipocondrio derecho, el signo característico es el signo de Murphy positivo. ¿Okay?
el grado de compromiso de esta inflamación le va a dar la severidad. O sea, mientras mayor complicación tenga, mayor severidad. Muchas veces este tipo de patologías va a simular un cuadro de abdomen agudo cuando mayor compromiso tiene. Estamos hablando de pacientes pues, que tienen tiempo de evolución mayor, muchas veces a los 3, 5, 7 días probablemente. ¿Okay? La afectación peritoneal es poco frecuente, generalmente la perforación es a cara posterior, forma abscesos, no hay perforación a cara libre, no vamos a encontrar neumoperitoneo, y muchas veces el tratamiento quirúrgico se va a plantear en estadios iniciales. Colangitis aguda es muy frecuente, se obstruye la vía biliar, hay colonización bacteriana de la vía biliar, hay éstasis, o sea, hay obstrucción, aumento de presión. Esto va a dar el dolor característico clásico de una colangitis aguda. La colangitis evoluciona rápidamente a sepsis, hay que tener consideración eso, es rápidamente evolución. Puede tener un paciente con colangitis inicial solamente con dolor, bilirrubinas elevadas, hasta vesictericia, pero esto puede evolucionar a shock séptico en el transcurso de las horas. ¿Por qué? Porque es fácilmente la translocación bacteriana en la vía biliar. Conocido la TEA de Charcot o pentada de Reynolds, vemos un síndrome colestásico, el tratamiento por vía laparoscópica abierta es principalmente lo que se hace. Entonces hay que tener en cuenta muchas de las complicaciones de vía biliar en pacientes con ictericia. No dejarlos muchas veces pasar. Paciente con ictericia de larga evolución muchas veces no tiene muchos síntomas, pero el debut de colangitis puede ser abrupto, así que generalmente hay que referirlos. Pancreatitis aguda es muy frecuente, ¿no? Hay que tener antecedentes de cálculos a la vesícula, porque la principal causa es obstrucción por cálculos, ¿no? Dolor característico es dolor abdominal difuso, mesogástrico y irradiación a región dorsal. No hay pancreatitis sin dolor, así que hay que considerarlo siempre en población o pacientes que ya tenemos antecedente filiado en la anamnesis de cálculos a la vesícula. Muchas veces ya los pacientes conocen que tienen cálculos, así que están frente a un dolor abdominal de esas características, pensar en pancreatitis aguda. El tratamiento es por objetivos, principalmente hay que lograr que este paciente orine y se hidrate adecuadamente. Úlcera péptica, como ya mencioné, esto era causa común de abdomen agudo por la perforación intestinal. Cambió con el uso de IVPs desde los años 80, solo el 20% se puede complicar, de esos entre el 12 al 14% se puede perforar. No es muy frecuente, pero si se presenta es desastroso, ya que podría complicarse en corto, mediano y largo plazo. El dolor no es abrupto, menos de 2 horas, otros hablan menos de 6 horas. El dolor es visceral, o sea, localizado en la parte superior abdominal principalmente. En el transcurso de las horas podría hacerse difuso por mayor compromiso peritoneal, agregarse fiebre, entonces estamos frente probablemente a una sepsis. ¿Okay? El 20% nada más de estos pacientes que tienen perforación abdominal, solo el 20% tiene antecedente de enfermedad acidopéptica. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces los pacientes que dicen, yo sufro de dolor abdominal, ya me han diagnosticado gastritis, uso mis medicamentos, esos pacientes probablemente no se perforen. Los que se perforen son los que no saben que tienen enfermedad acidopéptica y debutan con perforación intestinal de manera abrupta. Entonces siempre investigar antecedentes de dolor abdominal recurrente, uso de antiinflamatorios no esteroideos. Muchas veces lo que nosotros vemos como abdomen agudo está relacionado a las perforaciones intestinales. Tenemos un sinfín de causas, ¿no? La principal, como les digo, es la perforación que vemos frecuentemente, es la perforación intestinal por compromiso de asas intestinales o la perforación por antiinflamatorios en el caso de enfermedad ulceropéptica o medicamentosa por antiinflamatorios. Generalidades de los dolores, característicos, algunos más que otros, según evidencia. Obstrucción intestinal, siempre considera si ha sido operado, brías adherencias inicialmente, hay distensión. Reacción peritoneal, frente a un cuadro de obstrucción, mucho ojo, es signos de alarma. Si hay reacción peritoneal, muy probablemente ya estemos frente a un paciente con perforación intestinal, y eso sí es una emergencia, abdomen agudo que requiere tratamiento quirúrgico. ¿Okay? Obstrucción intestinal de intestino delgado. No hay antecedente quirúrgico, hay que evaluar siempre las causas que pueden ocasionar, muy frecuentemente hernias umbilicales en la cabeza, inguinales principalmente, varones, poco frecuente mujeres,
Otras causas de obstrucción que no es muy común, pues iliobiliar, divertículos, tuberculosis también puede causar, no es muy frecuente, pero a la cabeza hernias inguinales, ¿no? Siempre evaluar las regiones inguinales cuando evaluamos abdomen, siempre evaluar porque tenemos pacientes que muchas veces pasan desapercibidas las hernias y cuando se complican recién nos damos cuenta que tenía una hernia abdominal, una hernia inguinal. Signo de alarma, siempre buscar reacción peritoneal y si esta está presente, muy probablemente estamos frente a una complicación. Los que tengan la oportunidad de tener pues rayos X, ¿no? En algunos establecimientos 1.4 tal vez, podemos ver una radiografía simple de tórax o abdomen sensibilizado con inspiración profunda, neumoperitoneo, ¿no? Signo de la gaviota, neumoperitoneo de diferente grado, sinónimo de perforación. Muchas veces hay otras causas de neumoperitoneo, no necesariamente por abdomen agudo. Signo de pila de monedas, cuando estamos frente a obstrucción intestinal característico, pila de monedas, intestino delgado, ¿no? Reacción o respuesta peritoneal, ¿no? Frente a alguna agresión, hay ilio muchas veces, como en el caso de peritonitis o en el caso de obstrucciones mecánicas por hernias inguinales y estranguladas, hernias umbilicales. Y vólvulo, ¿no? Como causa de abdomen agudo frente a pacientes con obstrucción intestinal. Obstrucción intestinal muy frecuentemente vólvulo, de sigmoides en la cabeza, poco frecuente secal y transverso. Distensión abdominal es lo más característico es distensión abdominal. ¿Por qué? Porque es abdomen, tracto digestivo bajo, lo más característico también es constipación. Muchas veces no presentan náuseas y vómitos, simplemente distensión y dolor. Hay que ver que muchas veces esto no es agudo, muchas veces es larvado, es intermitente. Entonces hay que tener en cuenta el tiempo de evolución. Muy frecuentemente este cuadro es visto en regiones de altura de los Andes, en las regiones del Perú. De igual manera, el grado de afectación y el tiempo, el compromiso peritoneal que pueda tener nos hace ver que esto es un abdomen agudo, está complicado, está estrangulado y compromiso vascular, requiere tratamiento de emergencia. Las hernias inguinales, como ya hemos visto, el 70% son inguinales, 5% femorales. Las hernias femorales en mujeres, mucho ojo, tienen que ser operadas de manera oportuna, en el menor tiempo, porque son las que frecuentemente más se complican, ¿no? La hernia femoral encarcerada tiene mayor riesgo de complicación frente a las hernias inguinales, ¿no? ¿Por qué? Porque en general cerca del 3% se van a estrangular de todas las hernias inguinales, pero si es que esto pasa es una emergencia y una complicación gravísima, ¿ok? ¿Qué hacemos frente a una hernia inguinal? Hay que examinar, hay que ver si es reductible o no, si se reduce o no frecuentemente, ¿no? Si es coercible. Si se reduce, vuelve a salir, es incoercible, no hay manera de contenerlo, pero cuando no se reduce, hay dolor, mucho ojo, hay que ver el tiempo. Si es una protrusión que no reduce hasta las 6 horas de evolución, muchas veces no hay que intentar reducirla porque probablemente ya haya compromiso vascular. Y al reducirlo probablemente alivie el dolor, pero lo que no va a aliviar muchas veces o va a empeorar va a ser el cuadro, porque si hay perforación, esa necrosis se va a presentar y esa perforación se va a presentar muchas veces dentro del transcurso de las 12 a 24 horas. Y eso sí podría ser una causa de peritonitis. ¿Ok? Doctor, le quedan 3 minutos. Gracias. Ya voy a terminar. La hernia es una emergencia. Mucho ojo, evaluar siempre signos de alarma, cambio de coloración, que no reduce dolor. Ya solamente el 20% va a terminar en una emergencia y esta va a tener probablemente muchas complicaciones. ¿Okay? Diverticulitis, adultos mayores, personal con antecedente de constipación, es un dolor abdominal recurrente, muchas veces el dolor es en cuadrante inferior izquierdo. Hay que tener en cuenta que a mayor edad, mayor probabilidad de tener cuadros de diverticulitis, mayor probabilidad de tener complicaciones. ¿Qué estoy hablando en general? Que los pacientes con diverticulitis, a mayor edad, mayor riesgo de complicación o presentar pues algún tipo de complicación, sea aguda o sea crónica, ¿no? Buscar signos de complicación crónica, neumaturia, fístulas, a veces defecan por el tracto genitourinario, y eso podría ser una complicación crónica, ¿no? Solamente la tercera parte muchas veces va a requerir tratamiento quirúrgico. Y si es por una complicación, esta va a ser grave. Y en mayor edad, mayor mortalidad. O sea, mucho ojo, hay que hablar siempre con los pacientes que tienen diverticulitis,
que son pacientes geriátricos, son pacientes con comorbilidades asociadas, que el riesgo de complicación es inminente, ya si no es controlado. Entonces, a lo que voy, con todo esto, este resumen, casi las principales causas del dolor abdominal agudo, es de que hay que tener en consideración al primer nivel de atención los factores medioambientales, ¿dónde nos ubicamos? ¿A cuánto tiempo estamos del establecimiento con mayor complejidad? ¿A 1 hora, 2 horas, un día, mediodía, 3 días? El establecimiento de mayor complejidad, ¿tiene capacidad resolutiva o no tiene capacidad resolutiva? Tengo maneras de derivar a nuestro paciente que tiene dolor abdominal agudo. Estoy frente a un paciente con dolor abdominal agudo, probablemente que pues en el transcurso de las horas podría ser evolucionar con mayor cuadro inflamatorio sistémico, sepsis, ¿no? Porque si estoy en ese caso y mi establecimiento está pues a más de un día, ¿no? Tengo que adoptar medidas, muchas veces tal vez iniciar un manejo antibiótico precozmente y trasladar inmediatamente, buscar la mejor vía, ¿ok? Tener en cuenta el tiempo. Recuerden que el dolor abdominal agudo es el paso final muchas veces de un problema inflamatorio local. Entonces el tiempo es importante. Si no lo identificamos o no sospechamos oportunamente, ya cuando estamos con un abdomen agudo muchas veces la mortalidad es alta. ¿Ok? Conozcamos la línea de referencia. Si tenemos ambulancia, tenemos manera de derivar al paciente, hay unidad móvil o no, ¿no? De qué tipo y qué medio. Hay que manejar la incertidumbre. Muchas veces la persona que viene por dolor abdominal piensa que en el primer nivel de atención uno le va a dar el diagnóstico preciso, ¿no? Le va a decir, usted tiene gastritis por Helicobacter pylori, su tratamiento es esto. Muchas veces eso no pasa, ¿no? O tiene una dispepsia funcional, o tiene cálculos biliares, ¿no? Que no tienen pues, problema inflamatorio local, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que ver es evaluar la incertidumbre, ver las posibilidades diagnósticas a la cabeza y siempre pues hablar del espectro de cómo evoluciona el dolor abdominal y qué complicaciones pueda tener. Y necesariamente la necesidad de requerir tal vez algún estudio auxiliar diagnóstico para determinarlo. O sea, ustedes van a tener que básicamente diferenciar o guiar, ¿no?, el estudio del dolor abdominal. Y si es un dolor abdominal o un abdomen agudo, ¿no?, hay que calmar la incertidumbre en el sentido de que muchas veces esto puede tener manejo quirúrgico, ¿no?, si es derivado oportunamente. No dejar pues en incertidumbre propiamente dicho al paciente y no saber qué hacer muchas veces, ¿no? La comunicación tiene que ser directa, hay que decirle al paciente o al familiar que lo acompaña que si estamos frente a un dolor abdominal que puede requerir tratamiento quirúrgico, esto podría agravar su situación, podría poner en desmedro su salud y podría pues muchas veces terminar, en el caso de no sea manejado oportunamente, con el deceso de la persona, el familiar o el paciente. Entonces hay que explicarle directamente que esto es un problema grave, esto se puede complicar, esto puede causarle la muerte. ¿Ok? No disminuyamos, no dejemos pasar muchas veces dolores con alta sospecha, porque nos pueden traer sorpresa, más aún viendo el tema ambiental, que muchas veces las personas están lejos del establecimiento de salud donde se encuentran. Y a veces la atención puede ser un poco tardía y esto tener problemas. ¿Ok? Signos de alarma siempre. Siempre su paciente que ustedes tienen sospecha de que puede ser un dolor abdominal agudo, tienen que educarlos, tienen que mencionarlos e instruirlos a seguir la evolución de su dolor abdominal. ¿Ok? Porque esto nos puede orientar y puede educar al paciente y puede hacer que este paciente retorne o se traslade a un establecimiento de mayor complejidad a fin de poder determinar la causa específica o el tratamiento específico de su dolor. Si tenemos la posibilidad o estamos en un establecimiento con estancia corta o de observación, observemos al paciente, si podemos hospitalizarlo, hospitalicemos, si hay un dolor de sospecha, no pasemos desapercibidos esos dolores. En algunos de los casos podría estar frente a un cuadro inicial de un proceso inflamatorio local que va a terminar en un abdomen agudo posterior. Manejo del dolor muchas veces es debatible, ¿no? Gran mayoría de veces históricamente se ha hablado de que no se debe para el dolor, que va a enmascarar el cuadro, que va a generar duda diagnóstica. Eso hoy por hoy los estudios han demostrado que no es así, ¿no? Entonces, para algunos es debatible, en principio yo considero que el dolor debe ser manejado. Los principales síntomas que llegan a la emergencia-urgencia
no son diagnósticos claros. El paciente no viene y te dice, ¿sabe qué? Tengo colecitis aguda, tengo perforación intestinal o tengo Helicobacter pylori. No muchas veces. Entonces hay que manejar el dolor inicialmente. Doctor, con los medicamentos que tengamos a la mano. Como principio humano hay que aliviar el dolor. Recuerden, no van a estar en un hospital, no van a tener mucho apoyo. Solo están ustedes, van a estar en un puesto de salud de primer nivel. Recomendaciones. El diagnóstico es clínico del abdomen agudo. ¿Ok? No estén pensando en pedir pruebas para confirmar, hacer mayores estudios. El dolor abdominal agudo, si lo no manejamos oportunamente, no lo identificamos, no lo derivamos, es mayor compromiso para el paciente, mayor gravedad para el paciente, mayor complicación, probablemente llegará a presentar mayor mortalidad si no se maneja oportunamente. La prevención radica en el tratamiento y en el diagnóstico oportuno. Nunca se olviden eso, no pasar desapercibido. Con eso termino, gracias por su espacio y tiempo. Muchísimas gracias, doctor, por su participación. Vamos a hacerle entrega de su certificado de participación, para lo cual invitamos a la doctora Cintia González, presidenta del Comité Médico Joven Nacional. Un aplauso, por favor, para la doctora Cintia. Los invitamos a pasar al centro del estrado para la foto protocolar, por favor.